Son las 3:05 de la madrugada, 21,6 grados centígrados en el exterior de la Gran Vía. Estamos aquí, son estas horas, es esta penumbra. Carmen Porter y Carlos Nicolás en Nave del Misterio. ¿Quién si no? ¿Qué quiere decir? Que hemos vuelto a esta parte de la parrilla semanal. Y lo hacemos con más ganas que nunca, con más entusiasmo que nunca, porque significa que hoy, casi como le pasaba a Fernando Alonso, aunque espero que con distinta suerte, es como si esa bandera cuadriculada negra y blanca que da la salida, pues también se ondea para nosotros. Hoy comienza una nueva temporada. Los viernes ya os dimos los saludos. Los domingos, como sabemos que además hay otra audiencia, que a veces no se corresponde con la del viernes, pues aprovechamos, Carmen, pues para mandar un abrazo grandísimo a todos nuestros amigos, ¿no? Que a estas horas están ya aquí, espero que con lengua mejor que la mía, que ya es como la de Epi Blas en estos momentos, pero es que menudo arsenal que viene de noticias, de historias y también un factor que nunca se olvida en Milenio 3, de ciertas cosas que dan más o menos escalofríos. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, ya estamos además cargaditos de energía para comenzar esta nueva temporada. Es que yo veo a Nicolás ahí dentro, con estas músicas que nos pone, y ya me reactivo, es como una radiación que llega aquí al entrar al estudio y todo se nos pasa, ¿verdad, Iker? El cansancio, todo. ¿Y por qué? Pues porque tenemos unos oyentes que además son de lo más fieles y que nos lo demuestran todos los días, claro que sí. Bueno, pues hoy empezamos, amigos. Hoy hay parrilla de salida y sabemos que el viernes estuvo la cosa fuerte. Hoy también, aunque con muchas más noticias, como siempre este domingo, una especie de ojo electrónico, espacial también, que vigila lo que pasa en el mundo, lo que habitualmente no se cuenta. Despegamos, Carlos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. ...7640, como siempre, vía de contacto. Estas madrugadas va a ser siempre un indicativo de que hay, bueno, mientras podamos, un obsequio. Y siempre los obsequios suelen ser o libros, o programas, o músicas. Queremos de alguna manera, pues, adentraros en sus mundos cósmicos, extraños a veces, siempre inquietantes, tan inquietantes como estas. Va a haber muchas secciones, historias nuevas a partir de esta nueva presentación, también se puede decir así, se puede redundar en ello. Carmen, el premio de hoy. Pues el premio de hoy son 3 ejemplares de Un viaje mágico por el Camino de Santiago, que ha escrito Mariano Fernández Urresti. ¿Y por qué? Es de la editorial EDAF. ¿Y por qué sorteamos este libro? Porque luego vamos a hablar cositas del Camino de Santiago, novedades en Milenio 3 que nos va a traer uno de nuestros colaboradores estrella. El Archivo del Misterio, editorial EDAF, Un viaje mágico por el Camino de Santiago, del historiador, licenciado en Historia, Mariano Fernández Urresti. Por cierto, 3 ejemplares, 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Para cualquier comentario, sugerencia, caso, historia, reflexión sobre lo del viernes, madre mía, cientos y cientos de mensajes el viernes sobre lo que ocurría. Por cierto, el 24, si no me equivoco, viernes, en Torrelavega, Sala Mauro Muriedas, 24, estaremos el equipo de Milenio 3, Carmen y yo por lo menos, allí, hablando de radio, de misterio y de un montón de cosas, tú de la Sábana Santa, Carmen. Es una cita con todos los amigos. Y también en Valladolid, 7 de octubre, daremos más señales en esos congresos maravillosos que hace el compañero Nacho Ares, que lo verá también por aquí. Ahí estaremos, 7 de octubre en Valladolid, 24 de momento, confirmaremos puntualmente la información, en Torrelavega, Cantabria. Pues recuerdas que hace exactamente unos días, hace exactamente 9 días, el viernes, hacíamos el programa desde Tenerife y surgieron muchas vías de investigación. Noticias nuevas, historias que están pasando ahora mismo. Jaime Rubio en aquel momento adelantaba algo. Yo creo que es momento para empezar con esta historia, empezar a esbozarla, a empezar a visualizar qué pudo ocurrir en un hospital, creo, y en un conservatorio. El misterio vuelve a Milenio 3, lo adelantaba un corresponsal. Han pasado 9 días.
decía que la prensa canaria iba a informar del hecho. Vamos a viajar hasta Canarias. Esta música que creó nuestro compañero Carlos Nicolás, hoy de nuevo al frente, ya lo hemos dicho, de la nave del misterio, es una introducción perfecta para este tema que viene a continuación. Y es que siempre hay una noticia. Lo que ocurre es que a veces no nos enteramos, pero en muchos periódicos regionales pasan a veces sin pena ni gloria algunas informaciones y ya estamos curados de espanto. ¿Cuántas grandes historias se esconden eso, en un recuadro de sucesos? Hace una semana exactamente, Carmen, que Jaime Rubio, en ese programa especial desde Tenerife, nos informaba de que algo iba a ocurrir, ¿no? De que algo iba a pasar en los medios informativos y nos lanzaba como 2 píldoras un par de primicias. Efectivamente, Iker, yo hablaba por la tarde con Jaime y me decía, mira, tengo 2 exclusivas que os voy a dar para el programa porque van a salir publicadas en un periódico y antes de que salgan publicadas quiero que lo comentéis. Entonces nos poníamos en contacto con él y nos contaba que algo estaba pasando en un antiguo edificio que lleva ya más de 4 años cerrado, que era el Hospital del Pino, pero también en el conservatorio. Algo estaba pasando, había 2 casos de fenómenos poltergeist, presuntos fenómenos poltergeist, y bueno, eso era más o menos el resumen de lo que nos contaba Jaime Rubio. Todo esto en Las Palmas, una ciudad muy importante, muy populosa, y que no debe ser la primera vez, desde luego, que se enfrenta con fenómenos supuestamente paranormales. Vamos a ampliar esta información. Estamos ya en contacto con Jaime Rubio, desde allí, desde esa maravillosa isla. Jaime, buenas madrugadas, amigo. Buenas mañanas, porque ya es madrugada, ¿no? Ya estamos prácticamente en el umbral del nuevo día, ¿no? Sí. Bueno, que tenéis una hora menos allí. De todas formas, Jaime, la que se ha liado, ¿no? Porque de nuevo, una vez más, en la prensa, Sí. un reportaje sobre estos asuntos. Exacto, como tú dices una vez más, porque aquí hace ya 10 años saltó a la prensa otro caso curiosísimo, muy parecido, que fue el de los mismos fenómenos poltergeist en otro edificio antiguo que era el de los antiguos juzgados de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? El periódico que lo ha sacado a la luz es La Provincia de Las Palmas, ¿no, Jaime? Esto que estamos hablando hoy, que es lo de los casos de la Clínica del Pino y el Conservatorio, ha sido, sí, el periódico que lo sacó fue La Provincia de Las Palmas. Un tirón de orejas también para la provincia, porque dice que lo escucha en un programa radiofónico. El programa radiofónico es Milenio 3, que se citan las fuentes. Siempre los periodistas, compañera en este caso, hay que poner los datos. Bien está esa marca. El Pino es de los otros, haciendo un juego de palabras. Con la película famosa, ¿no? Exacto, decía, el Pino es de los otros. Vamos a ver, Jaime, sinceramente, datos sobre la mesa. ¿Tú crees que es para tanto? ¿Que no? ¿Era una historia que tú seguías hace tiempo? Sí, yo tenía noticias de esa historia, ¿no? Lo que pasa es que después este verano me fui de viaje a Europa, precisamente fui a ver la exposición de Tutankamón que hay en Basilea, y claro, estuve todo el verano fuera, y al volver, pues me llama un amigo periodista también, y dice, Jaime, mira, está pasando esto en estos 2 edificios, y creo que va a salir publicado dentro de poco en algún medio. Digo, pues muy bien, yo precisamente lo estaba siguiendo hacía tiempo. Efectivamente, después que yo lancé la primicia en Milenio 3, se ve que otro medio de comunicación, en este caso el periódico de la provincia, escuchó el programa y me llamó y me pidió información y ellos después investigaron por su cuenta, ¿no? Bueno, Jaime, para nuestros oyentes, ¿qué es lo que deberíamos destacar? Estamos ante un caso en el que ocurren diversos fenómenos, por lo menos la prensa en titulares habla de ruidos raros, gemidos, objetos que desaparecen, ascensores que se gobiernan solos, dice así, todo esto con testigos, con datos concretos, leyenda urbana o investigación profunda que bueno, que está ahí hace mucho tiempo. Sí, la investigación lleva, yo creo que aproximadamente 1 año por ahí, ¿no? En el caso de la Clínica del Pino, me consta que ha habido guardias de seguridad que ya no trabajan ahí, se tuvieron que marchar, incluso se fueron a la península, porque claro, ellos no pueden decir que están ocurriendo estas cosas porque parece que tienen miedo, ¿no? Pero el caso es que sí, que por ejemplo, uno de ellos relata en este mismo periódico que cuando fue a coger el ascensor para hacer su ronda,
el ascensor, sin él tocar ningún botón, le sube directamente a la planta 2. Ante el mosqueo que se coge el guardia, baja otra vez y coge un pastor alemán que lo suele acompañar cuando sospecha que hay algo raro, y lo mete en el ascensor. Vuelve el ascensor a subir solo, pero cuando va a bajar en la planta 2, el perro no quiere salir. Se niega en redondo a salir a la planta 2, como si el perro pues sospechara que allí pasaba algo, ¿no? Total, que vuelve a bajar el guardia y deja el perro abajo. Y como este caso, pues también otro guarda hace años decía que cuando iba por la galería solo, por la noche, sentía como el aliento de alguien al lado de él. A veces veía como una especie de figura ectoplasmática que se formaba en medio de la galería. Y después las señoras que se dedican a la limpieza en el edificio también cuentan casos de estos gritos y todo esto, ¿no? Esto en el caso del Hospital del Pino. Es curioso porque, Jaime, muchos amigos inmediatamente, además a través de mensajes, además, claro, lógicamente el tema de los hospitales siempre ha estado muy presente, con una conexión muy directa. Hay muchos hospitales en diversos puntos de las islas y de la península donde se cuentan historias semejantes. Lo de los niños es una constante. Aquí también ocurre, ¿no, Jaime? Sí, también lo de los niños. Y también yo creo que la explicación que nos dan aquí es que, como claro, los hospitales, hay que tener en cuenta que este hospital lleva cerrado 4 años, ¿no? Además hay un debate público sobre qué uso se le va a dar. O sea que por dentro aparte será bastante, imagino, tenebroso, ¿no? Una cosa un poco abandonada, ¿o no? Exacto, un edificio enorme, porque es enorme. Y abandonado. Y que tú hagas la guardia solo por ese gran edificio también tiene que imponer un poco, ¿no? Uf, y tanto, me lo estoy imaginando ahora, me recordaba casi, Jaime, escuchándote, películas de tipo de, no sé, de hospicios antiguos o El Espinazo del Diablo, alguna cosa de eso. Claro, un edificio así tiene que impactar mucho. Oye, ¿habéis intentado, o se va a poder hacer, o tenéis un poco cuidado el paso los investigadores? Pues imagino que alguna experiencia fotográfica o psicofónica podría ser muy interesante, ¿no? Pues sí, el problema es que si tú le preguntas a los securitas actuales te dicen que no pasa nada. Y entonces no te dejan pasar, ¿no? De todas formas, vamos a intentarlo de alguna manera. Y si no en el hospital, a ver si en el Conservatorio de Música, que ese edificio sí está en activo, y porque todos los días entran y salen estudiantes y profesores por la mañana y por la tarde, pero claro, a las 10 de la noche se cierra, ¿no? Jaime, y en ese edificio dicen que se han llegado a escuchar cómo los instrumentos tocan solos. Sí, pues, además una cosa curiosa, porque se cuenta que una noche, por ejemplo, cuando entraban los guardias de seguridad a hacer su turno, en una de esas veces un guardia estaba hablando con el director del conservatorio para ultimar detalles, y en eso los dos escuchan el piano sonando de una de las aulas. Entonces el director le dice: oiga, aquí arriba hay gente, vaya a ver quién está ahí. Se sube el securita y cuando abre la puerta del aula donde salía la música, pues no ve a nadie, ve el piano, pero no ve a nadie, ¿no? Entonces baja y le dice al director: pero arriba no hay nadie, ¿cómo ha sonado el piano? Y se quedaron los dos un poco ahí. Y entonces estos sucesos de oír instrumentos, todos se han escuchado en varias ocasiones. Y la cosa es que al final los guardias de seguridad porque ya los han cambiado, se negaban a hacer la ronda ya por la noche, simplemente cerraban el edificio y se quedaban abajo. Y esto es lo que estaba pasando en este lugar que está construido, hay que decirlo, sobre un antiguo convento franciscano del siglo XVI o XVII, el cual tenía, como era muy grande, un cementerio en el interior, ¿no? Y por tanto gente muerta. De manera que ese es el caso del conservatorio. Pues casi nos encontrábamos dentro de ese conservatorio. Estábamos, tanto Carmen como Carlos como yo, escuchando atentamente y escuchando también esos pianos que surgen en la banda sonora genial de Alejandro Amenábar de Abre los Ojos, porque además es que no es la vez primera. Por lo menos estas historias se han contado en otras ocasiones. En el mismo Conservatorio de Madrid, un caso que dio la vuelta a España en su día, en varias portadas de periódicos, se hablaba de lo mismo, de instrumentos
que sonaban a otras horas. Mucha gente pensará que los fantasmas existen, aquí no lo sabemos. Otros pensarán que los sonidos tienen ciertas peculiaridades naturales que no conocemos, que se quedan en los lugares, ¿no? O sea que el conservatorio, Jaime, el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, podrá ser objeto de estudio quizás. Sí, tal vez sí. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero lo intentaremos por lo menos. Pues Jaime Rubio, el hombre que dio, bueno, pues la primera información, la pista informativa, porque aquí lo que queremos es que todos tengáis las últimas noticias, lo que está ocurriendo, los casos nuevos. Muchas gracias, amigos, seguimos muy atentos esta investigación. Un abrazo muy fuerte para la gente de Las Palmas. Venga, buenas noches y hasta la próxima. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. ...7640... Conectamos con los mensajes de nuestros oyentes, de nuestros amigos, que lo están pasando algunos muy mal. Vivo cerca del hospital, el del Pino. No os podéis ni imaginar lo tétrico que es de noche, me tenéis asustado. Ginés, que nos dice: en el hospital de San Agustín de Linares, en Jaén, en la planta de maternidad, se han visto espectros y se han oído llantos y gritos de niños. Buenas madrugadas desde Huelva. Aquí también tenemos un hospital abandonado con fenómenos de gritos y voces. Es el Manuel Lois. Informaros y decirlo, por favor. Ángel de Palencia: soy vigilante en un hospital psiquiátrico. Yo solo. ¿Os imagináis un poco mi estado? Estoy helado de frío. Seguid así. Besos a todos. 3:23. Como siempre, transformando en directo. Vamos a ver. No hace falta ni que os lo diga, ¿no? Llevamos... Va a ser 3 años juntos, ¿no? Llevamos 250 programas juntos. Ya, 7640. Vamos a preparar el siguiente programa, amigos. Hospitales con misterio. Por cierto, un momento, Carmen, porque veo aquí pasa de todo ya. Vamos a intentar hacer una conexión por primera vez en la historia dentro de la nave del misterio. Pantallas, discos y Carlos Nicolás. Porque me está haciendo gestos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Tú también conoces alguna historia cercana o qué? Buenas noches, pues sí, yo conozco... Aquí tenemos a Carlos Nicolás, por vez la primera, voz de Carlos Nicolás. La voz de uno de los ídolos ya de este programa. Carlos. Aquí estoy. Existo. Existes y estás ahí, no es una ficción. Carlos, existe realmente esa leyenda, ¿no? Yo sé que en Navacerrada hay un hospital donde todavía se pueden ver los expedientes de los enfermos por ahí. Sí. ¿Podemos algo hay. ¿Podemos intentar documentarnos para saber qué ocurre? La próxima semana sabremos más. Hola a todos, yo hice mis prácticas de enfermería ahí y es cierto, ya entonces se oían ruidos y susurros durante la noche. En el hospital hizo las prácticas, en el de El Pino. Hice el servicio militar en Tenerife. Hablar del cuartel de Las Raíces. Allí centinelas han disparado contra las garitas por haber oído lamentos, nos dice Tony desde Barcelona. Bueno, muy especialmente este amigo Tony, nada es casualidad, te escribiremos, nos pondremos en contacto o te llamaremos. Me gustaría saber si esos son rumores, leyendas urbanas. Hay más casos en otros puntos. Empezamos la investigación en vivo. Hay muchas historias, muchas leyendas. Hasta Carlos nos contaba ahora mismo una, aquí en Madrid, Navacerrada, y en Huelva creo que hay otra muy importante. En Sevilla, el Hospital de las 5 Llagas, si no recuerdo mal. Y cuidado, esto no está hecho ni para asustar a nadie, ni mucho menos. Podemos creer, haciendo caso de la lógica, de la navaja de Occam, ¿no? Lo más lógico es lo más probable, pues serán leyendas urbanas, serán historias. Pero ¿por qué se repiten en ciertos lugares? ¿Por qué coinciden esos lugares con sitios de dolor habitualmente, ¿no? De duelo. Bueno, pues queremos adentrarnos en eso. Y que seáis vosotros quienes empecéis esa investigación, como hicimos con el tema de las carreteras, que por cierto, sin decir muchos nombres, porque quizá no quieren, ha sido por otra vía, milenio3@cadenaser.com, alguien muy asustado con la historia que contábamos de los alfaques. Recordad, Javi, un conductor de Zaragoza, veía una serie de personajes, justamente él no era consciente de dónde estaba, era con su mujer y con su hija, justo frente a las puertas del camping de la tragedia tremenda de los alfaques. Un grupo de gente vestidos como turistas, estrechando la carretera, en mitad de la madrugada, uno de ellos sin rostro, totalmente negruzco, algunos con pantalones cortos, con un cubo en la mano, con una gorra. Es la descripción de este amigo, que luego cuando se enteró de la tragedia,
Imaginaos, de más de 300 muertos al final, heridos hubo muchísimos en ese camping por una explosión de gas tóxico. Bueno, pues ahora recibimos un mensaje en vivo, Carmen, de una persona que sufrió una visión idéntica casi, ¿no? Nos escribía un mail José que nos dice: estimado Iker y a todo tu equipo, a raíz del programa del pasado día 10 en el que se relataron apariciones en la carretera, especialmente la descrita en el camping de Los Alfaques, me vino al recuerdo un caso muy similar que nos ocurrió a un compañero de trabajo y a mí. Era una noche del mes de noviembre o diciembre del año 1991 y nos dirigíamos desde Andorra a Barcelona, y debido a un despiste no pudimos coger el túnel del Calí, creo que se llama así, y nos desviamos hacia un pueblo llamado Solsona. Había mucha niebla y hacía mucho frío. En uno de los tramos de la carretera tuvimos que reducir la velocidad hasta unos 50 km por hora debido a la falta de visibilidad por los bancos de niebla y las carreteras, que entonces en aquella zona pues no eran muy buenas. Lo que vieron, lo recuerdo como si fuese hoy mismo, nos dice, se trataba de una figura humana situada a 1 metro del borde de la carretera por la parte derecha. Tuvimos que esquivarle y lo vimos perfectamente. Iba vestido como si tuviera puesto un traje de vestir, pero sin corbata ni chaqueta, solo con una camisa blanca que destacó muchísimo al enfocarle con las luces. Cosa rara con el frío que hacía. Además llevaba un maletín en la mano, y aquí viene lo bueno, tenía el rostro totalmente negro. Recordábamos la semana pasada, hace 2 días, el viernes, a José Palanques. Hablábamos con él, el primer reportero de La Vanguardia que entraba en ese camping. 300 muertos, carbonizados por completo, algunos de pie, se quedaron como momias de ceniza de pie, otros sentados en lo que era la sombra, en la siesta, algunos metidos en la playa, carbonizados, algo increíble, escenas que dieron la vuelta al mundo. Este conductor, Javier Martín de Zaragoza, hablaba que el último de esas figuras, de las 8 que aparecieron estrechando la carretera, que les espantaron, tenía pues una especie de círculo negruzco en la cara, y muchos oyentes, amigos en 1640 hablaban de que podía ser eso, carbonizado, ¿no? Qué curioso. Ahora, desde Barcelona, nos llega ese mensaje. Nada es casual. Un sueño, una alucinación, conexión entre lugares donde han pasado cosas. Bueno, vosotros, como siempre, tenéis la última opinión. Nosotros no tenemos ninguna verdad. La verdad es que están llegando aluviones de mensajes sobre hospitales, ¿verdad, Carmen? Nos está dejando absolutamente sorprendidos, ¿no? Sí, además, fíjate que sacábamos el viernes el caso de Javier, pero es que queremos seguir sacando casos de oyentes, que nos sigan contando sus historias, sus investigaciones. Algunas de ellas, Iker, ya las estamos siguiendo. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa, como siempre, a recomendaros unos libros, una colección, y volvemos con más cosas. Los caminantes, preparaos porque vamos a hacer una ruta, vamos a preparar una ruta. Y también noticias. La sonda que se estrelló, ¿verdad? No ha sido la única. Muchos en internet ya hablan de la conspiración, muchos hablan ya de la terrible mala suerte. Bueno, ahora vamos con todo ello. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Milenio 3. La actualidad de Teletipos nos trae coincidencias, como siempre, curiosas, interpretaciones diversas de la actualidad. En esta ocasión, vámonos de lo tenebroso de un hospital abandonado. Vuestra investigación en vivo, ya sabéis, 3 libros del Camino de Santiago, su versión más extraña, de Mariano Fernández Urresti, de Edad. Y bueno, ascendemos de esos edificios viejos al cosmos. Como todos los oyentes ya sabrán, el pasado miércoles la sonda espacial Génesis se estrelló en pleno desierto del estado de Utah. Ahora los científicos de la NASA han logrado recuperar los envases con forma de disco de oro que contienen las partículas de viento solar conseguidas durante los 3 años que duró el viaje de la nave por el espacio. Los átomos recuperados pueden ayudar a la comunidad científica a explicar
cómo se creó el sistema solar hace 4.500 años, según afirma la NASA. Pero esta Iker no ha sido la única sonda que ha sufrido este tipo de accidentes. Las Phobos, tanto la primera como la segunda, desaparecieron en 1988, cuando sus controladores soviéticos las dirigían hacia la luna marciana, que les daba nombre. Una de ellas envió una foto en la que se observaba una forma no identificada, que algunos investigadores interpretaron como un ovni. La Mars Observer, esta sonda de la NASA lanzada en 1992, llegó a Marte en agosto del 93. Nada más insertarse en la órbita del planeta, perdió todo contacto con la Tierra. Todavía hoy se ignoran las causas de esa pérdida. La Mars Climate Orbiter. Bueno, mi inglés es muy así, pero bueno, lo intento pronunciar. Una serie de errores en su programación hicieron que esta sonda se volatilizase durante la maniobra de inserción en órbita en septiembre de 1999. Según los expertos, la nave se desintegró al chocar con la atmósfera de Marte. La Mars Polar Lander, en 1999 también, la agencia espacial estadounidense perdía este módulo de aterrizaje al fallar sus cohetes de frenado durante el descenso. Al parecer los motores se detuvieron antes de tiempo y la sonda se estrelló contra el suelo a gran velocidad. Y por último, Beagle 2, este pequeño laboratorio embarcado a bordo de la Mars Express, desapareció sin dejar rastro el 19 de diciembre de 2003. El módulo, que no tenía capacidad de maniobra, debía descender con unos paracaídas que nunca se abrieron. Vaya lista y vaya ristra, ¿no?, que dirían algunos. Madre mía, no nos extraña que muchos hablen de la maldición de Marte. Por cierto, Carmen, sería importante comentar una última noticia muy interesante en el mundo de la ciencia, que nos puede hacer conocer muchas más cosas de ese planeta siempre enigmático, ¿no? Porque uno, cuando dice Saturno, ve el eterno mundo que todos de niños dibujábamos con la raya alrededor, ese gigantescos en plural, y mágicos anillos, y también yo por lo menos veo ese dibujo tremendo de Goya, ¿no? Saturno devorando a sus propios hijos. Lo que ocurre es que tenemos novedades importantísimas. Pues sí, que la Agencia Aeronáutica del Espacio ha asegurado que la sonda espacial Cassini, que el material encontrado en el anillo, está vinculado a Atlas, una de las 33 lunas de Saturno, cuya existencia ha sido confirmada hasta ahora por las imágenes transmitidas por esa sonda. También han afirmado que a mediados de julio, la sonda Cassini transmitió imágenes de 2 nuevas lunas minúsculas del planeta. El científico inglés Cal Murray, de la Universidad Reina María, en Londres, descubrió la existencia de una posible tercera nueva luna, y tal vez de una cuarta, Iker, durante una revisión de imágenes transmitidas por la sonda. Sin embargo, los científicos no están todavía seguros de que se trate efectivamente de una luna o de un cuerpo flotante en las proximidades del planeta. Si lo fuera, es pequeña porque tiene un diámetro de 4 o 5 kilómetros y sería pues la más pequeña de todas las lunas de ese planeta. Los científicos también han detectado variaciones en la órbita de la posible nueva luna que señalarían la existencia de otro satélite natural de Saturno. ¿Qué creéis? ¿Conspiración? ¿Algo pasa en el espacio? Yo desde luego lo que sí que creo, y es de las pocas cosas en que tengo fe o dejo de tenerla, es que conocemos muy poco, y desde luego conocemos un poco del espacio. Lo repito siempre, hace no mucho tiempo, hace menos de un lustro, se reían algunos científicos, entre comillas, a carcajadas de quien hablara de agua, de posibilidad de agua en el sistema solar, no solo en Marte. Y fíjate, la tenemos aquí en la siguiente manzana del espacio. ¿Acaso será que conocemos mucho menos y que nuestra egolatría y nuestra visión centrípeta de las cosas, muy medieval por cierto, de que somos el centro de todo, es una soberana majadería? Eso tendría que ver con el espacio, con lo que pasa en los hospitales, con lo que pasa en las carreteras. En definitiva, ¿no somos una panda de ignorantes? Habrá que ver todo con las gafas de la humildad, eso siempre lo primero. Por cierto, Carmen, que ahora me gustaría que todos estuvieran muy atentos. Sería importante iniciar un viaje. Va a ser una importante novedad. Andrés Contreras, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, Carmen, don Carlos. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Vaya flores que me estáis echando en la primera intervención de la temporada. Sí, hombre, hay que presentar a nuestra gente fiel, hay que presentarla siempre como se merece. Yo creo que las ampollas, los calambres, esas vías rompepiernas valdrán la pena con tal de hacer realidad una temporada más el espíritu de Milenio 3, ¿no? Este año era año Sacobeo, donde está la noticia, está la SER, y donde está el misterio,
está Milenio 3. Y la idea, Francisco, ¿cuál es exactamente? Para que nuestros oyentes puedan comprenderlo. Es decir, tú te vas a calzar esas botas de peregrino, vas a coger el bastón de peregrino, y... La vieira, importante. Sí, pero seguramente vas a contarnos cosas del camino que no son muy conocidas, ¿verdad? Hombre, el fin del camino es que todos los oyentes, todos los caballeros del tercer milenio sean peregrinos, ¿no? Voy a intentar fotografiar etapa a etapa, y son 33. Empezamos en Somport, el Sumus Portus, en Francia, lo que es denominado el Camino Aragonés, y he elegido ese porque es quizás el camino más desconocido. Todo el mundo sabe de la existencia del Camino de Roncesvalles, o del Camino Portugués, o de la Vía de la Plata, ese camino que va desde Andalucía pasando por todas las Castillas, ¿no? Camino Aragonés, botas y a luchar contra todos los impedimentos meteorológicos y contra el cansancio, y persistir para que todos los oyentes de Milenio 3 puedan vivir a través de las ondas pues lo que es una vía, la vía de las estrellas, la ruta que sigue a la Vía Láctea, y que desde allá, desde el siglo IX, cuando supuestamente se encontraron los restos del apóstol Santiago, bueno, pues han recorrido miles y miles de personas, y que supuestamente y presuntamente alberga una serie de conocimientos, que es lo que todos conocemos, iniciáticos, cabalísticos o alquimísticos, dejados por órdenes como los templarios o como los caballeros de Cristo o como los hospitalarios, en el arte, en la arquitectura, con esos sigilum, esos sellos que dejaban los gremios, esos picapedreros hoy conocidos como masones, que lo que hoy en día no tiene nada que ver con lo que había en esa época del medievo. Pero sobre todo, Iker, vamos a intentar rescatar más casos, más sucesos, más incidentes o capítulos relacionados con lo insólito, porque tú eres un experto en la historia ovni, ¿no? Tú te has recorrido estos campos de Dios buscando a los no identificados, y yo, por ejemplo, tengo mucha ilusión en contar que en el camino, en un sitio muy concreto, que es donde se juntan todos los caminos, el camino francés y el aragonés, en Puente de la Reina, en febrero de 1976, en un pequeño altozano llamado El Ristro, hubo uno de los grandes casos ovni con humanoides. Y tanto. Y hubo uno de los grandes casos, y yo tengo muchas ganas de contarlo a través de los micrófonos de la SER, porque fue portada, no sé si te acuerdas, de la revista Stendek, un pequeño panfleto, revista dedicada a la ufología, que titulaba Humanoides en España en 1976. O casos como la observación que hubo en octubre de 1974 en Logroño, titular del ABC. El titular rezaba: una base de ovnis en La Rioja. O casos como el acaecido en enero de 1975 en Burgos, o en la comarca de Briviesca. O los sucesos vividos, quizás la primera oleada de Foo Fighters, de estas luces populares de las que hemos hablado en diferentes ocasiones, allá por las fechas estivales de 1968 en los campos de Boadilla, en León. Oye, Carmen, se le ve emocionado a este hombre con su reportaje. Yo le tengo varios encargos, porque no solo hay que mirar al cielo. Dentro de las iglesias hay que mirar, Francisco. Hay que buscar los Baphomet, ¿no? Que te lo vas a hacer. No solo eso, Cristos muy extraños. Ah, sí. Si pasas por Limpias, por ejemplo, en Finisterre vas a tener que hacer las fotografías tremendas del Cristo que hay allí. Francisco empezó hablando de enigmas del cielo, pero permitidme una pequeña pausa, porque va a haber mucho más. Cristos extraños, lugares como Eunate, la iglesia de las 100 puertas de los templarios, Eunate, 100 puertas. Hay historias no muy bien conocidas pero increíbles, como el extraño Pantocrátor de Carrión de los Condes, y así pueblo a pueblo, historia a historia. Cánticos como estos que estamos escuchando, cada historia, cada parte, cada región, con su propio folclore, con su propia manera de ver las cosas, y en cada uno de ellos ha quedado impregnado una especie de esencia, que es la que hace que ahora mismo, pues Francisco vaya a ver estas cosas y a contárnoslas, pero así lo hicieron reporteros hace un siglo, y como decía él, desde el siglo IX. Es emocionante. ¿Seremos capaces de transmitir todo eso, Francisco? Hombre, yo creo que sí, y sobre todo de que lo vivan, ¿no? El fin de esta sorpresa para esta nueva temporada es que los oyentes descubran un camino de Santiago diferente, viviéndolo, ¿no? Y sobre todo informando, hablando desde el lugar de los hechos, pero sobre todo hablando desde el lugar de los hechos para que
podamos recoger y registrar lo que es la esencia de cada comarca o de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguemos a los montes de Mercurio, como lo llamaban los romanos, a las médulas en León, intentar buscar esos subterráneos en las minas de oro, vaya lugar, los sellos templarios, o esto te va a gustar, Iker, buscando la esencia de los maragatos, ese pueblo maldito español, uno de los muchos como los urdanos, ¿no? Sí, sí. O buscando ese Gaudí iniciático en Astorga, es verdad, una conexión rarísima, ¿no? O, por ejemplo, las extrañas leyendas que hay en un lugar muy cerquita de Estella que se llama el Valle de los Desvelados, donde hay unas esculturas fúnebres con forma de calavera humana, ¿no? Cada rincón un misterio, ¿verdad, Francisco? Una forma diferente de ver la vida. Cada rincón algo insólito, una forma de vivir lo insólito distinta, y sobre todo una esencia que vamos a intentar que quede registrada en los micrófonos de la SER, y que cada peregrino en su casa, en su cama, algunas veces pase miedo, pero otras veces descubra la esencia del camino de Santiago, ¿no? Esa vía que desde casi hace 900 años, bueno, pues decían los más eruditos que era como el juego de la oca. Lo importante no es ganar, lo importante es persistir y llegar. Un juego como la vida misma. Así que, Carmen, habrá que estar muy atentos a partir de estas madrugadas. Dicen que el camino cambia la persona que lo hace. Sí. Francisco, ¿cómo nos vas a venir? Bueno, yo creo que algo cansado, pero contento, ¿no? El camino efectivamente dicen que es un viaje al interior de uno mismo, ¿no? Yo no lo sé si vendré muy cambiado, ¿no? Lo que sí que te puedo contar es que según vuelva del Camino de Santiago, y ya os cuento varias cositas, tendremos que visitar otra casa encantada. Bueno, como siempre, un caso en la faltriquera. Pues nada, queríamos saludar a nuestro amigo y reportero y compañero, desearle que esta sea también una temporada feliz, llena de acontecimientos, y haciendo radio, que es lo que nos gusta y lo que queremos hacer para todos, y con todos. Ni más ni menos, el Camino de Santiago. ¿Os imagináis que a lo largo de estas semanas, cuando vosotros estéis sintonizándonos, o otros programas de la cadena SER, habrá un reportero errante, solitario, caminando con ojos muy abiertos? Yo creo que es una experiencia nueva. ¿Cómo sonará el Camino de Santiago? ¿Cómo vendrá nuestro compañero? ¿Cuándo podremos conectar con él? ¿Qué documentos nos traerá? Mucha suerte, amigo. Nada, estaremos ahí dando el callo, y a ver si tenemos suerte y nos encontramos con la Santa Compañía cuando lleguemos a Galicia. Un abrazo. Lleva una cámara de fotos bien preparada, Francisco. Llevo dos, Carmen, llevo dos. Es un besazo muy grande, y sabes que tienes todo el apoyo de Milenio 3 y de todos los oyentes que desde el 7640 te están mandando su más sincero apoyo, Francisco. Yo, si me permitís una licencia, sí quería agradecer no solamente los mensajes que ya están llegando, sino a todos los amigos de los chats que el programa tiene en el IRC hispano, que durante estas semanas, desde que sabían que yo iba a empezar esta ruta radiofónica, me han dado a su apoyo, ¿no? Esos dos canales que hay en el IRC, Iker Jiménez y Milenio 3. Y quién sabe, a lo mejor vas conociendo por esas etapas muchos de nuestros oyentes. Es más, que además habría que ir avisando cuando conectemos que Francisco está por ahí. Hacemos ya de paso un club de fans, Francisco. Bueno, club de fans no, club de amigos. Que no claro que sí, claro que sí. Por supuesto, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo para esta iniciativa, que en definitiva es eso, un paso más en torno a cómo vemos la historia y el periodismo, y simplemente intentar contarlo con todo el sentimiento. Creo que se nota, ¿verdad? Un abrazo, amigo, y mucha suerte. Hasta luego. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Mensajes que, como le decía Francisco, siguen llegándonos al 7640, y no solo de apoyo, también nos llegan algunas leyendas, fíjate. ¿Ah, sí? Hay una leyenda que un lobo blanco protege a los peregrinos puros de corazón a través del camino. Es el espíritu de un peregrino asesinado en la Edad Media. Qué bonita historia, el lobo blanco que los protege. Pues el lobo blanco que irá con nuestro compañero Fran Contreras, claro que sí. Pero solo a los puros de corazón. Esperemos que Francisco lo sea. Sí, pasa la prueba, pasa la prueba. Hola, me llamo Itziber y soy de Irún, pero ahora estoy en Alemania, y gracias a vosotros me siento como en casa. Muchas gracias y un beso. Saludos hasta Alemania. José de Suiza también nos sigue escribiendo. Hombre, es uno de los fieles. Hola a todo el equipo. Iker, ¿podría repetir el nombre del título y la editorial del libro que sorteabais el viernes? Suerte para la temporada nueva.
pues será Un mensajero en la noche, Belacqua, de la editorial Belacqua. María Vallejo Nájera, María Vallejo Un mensajero en la noche. Muy rápidamente, vamos como siempre con un libro que es ya desgraciadamente difícil de encontrar y con una novedad. El libro antiguo que os recomendamos, aunque no es muy antiguo, tiene exactamente 12 años, es Edgar Allan Poe, Cartas de un poeta, la correspondencia de ese hombre que vivió entre la genialidad y el alcohol, ese poeta maldito, esa persona que malvivía en colaboraciones, en revistas, se esforzó, tuvo muchas dificultades y sobre todo una historia que sigue siendo un misterio que recrearemos aquí, su extraña muerte. En Boston, en octubre de 1849, delirante, casi como un personaje de sus propios terrores. En este libro, que de verdad es imprescindible para acercarse a la historia interna de ese genio incomprendido, Edgar Allan Poe, el autor del Cuervo y tantas otras historias que todavía ponen la carne de gallina, habla y dice, y vemos sus letras, y son terribles. En la última carta, Allan Poe decía: los periódicos me han elogiado hasta ponerme en los cuernos de la luna. En todas partes se me recibe con entusiasmo. Asegúrate de conservar todos los recortes que te he enviado. Estaba quizá en su mejor momento. 7 días después aparecía completamente borracho, en un oscuro callejón, no sabía qué hacía, y su muerte sigue siendo auténtica leyenda, digna de uno de sus terribles cuentos. Edgar Allan Poe, Grijalbo Mondadori, Cartas de un poeta. Y tu recomendación acaba de salir del horno y un buen amigo nos la ha enviado, ¿verdad? Claro que sí, acaba de salir, pues mira, recientemente publicadito, me imagino que ya el lunes estará en todas las librerías. Se trata de El Señor de los Crímenes, cómo defenderse de los peores asesinos. El autor es Francisco Pérez Avellán y la editorial es Espasa. En el libro, Francisco trata crímenes que se han producido en los últimos tiempos en nuestro país, como el del asesino de la Baraja, el de las niñas de Alcácer o la extraña muerte de Donovan Parra. Además da una serie de normas para evitar ser asesinado, como titula su segundo capítulo, o cómo enfrentarse a un violador sin que te pase nada. Una serie de normas que por su experiencia Francisco Pérez Avellán, cada día nos sorprende más. Bueno, también hace una revisión de los más famosos asesinos en serie españoles, como el arropiero, la envenenadora de Murcia, Francisco Díaz Escalero, el matamendigos, el asesino del lobo feroz o José María Jarabo. Un libro como para leer a estas horas de la noche, ¿no? Y la última parte de la obra la dedica al misterio, incluyendo caníbales, vampiros u hombres lobos, como el caso de Roma Santa o el de Gilles Garnier, el hombre lobo francés que asesinó a varios niños y se los comió. Pues como siempre, 2 recomendaciones, una que podéis encontrar, otra que merece la pena buscar. Paco Pérez Avellán y El Señor de los Crímenes y Edgar Allan Poe. 4:05. Carmen, antes de seguir con... Bueno, están reventando el 7640. Bueno, cuando surge una idea que impacta en la audiencia y que quiere colaborar, se ve enseguida, como el día de los encuentros en la carretera y tantas otras veces que vosotros habéis hecho y habéis sido protagonistas de este programa. Pero tenía una noticia, entre todos estos papeles de teletipos que acaban de llegar, hay una que me parece muy curiosa, porque es un tema que hemos siempre sondeado. Descubren, Carmen, la parte del cerebro humano donde al parecer se producen esos misterios cotidianos con los que nos enfrentamos todos los días, los sueños. Un equipo de científicos suizos del Hospital Universitario de Zúrich cree haber localizado la parte del cerebro en la que nacen los sueños de las personas. Los investigadores hicieron el descubrimiento cuando trataban a una mujer que había dejado de soñar después de un derrame que le había afectado un área profunda de la parte posterior del cerebro. Los científicos sugieren que dicha área es la que controla los sueños y que su hallazgo ofrece un nuevo ángulo para la investigación sobre ellos. La paciente de 73 años de edad perdió varias funciones cerebrales, la mayoría vinculadas a la visión, cuando sufrió el derrame. Pocos días más tarde recuperó casi todas, pero después dejó de soñar, algo que ella hacía muy a menudo antes. Revisando las ondas cerebrales de la mujer mientras dormía durante 6 semanas, notaron que su sueño no se veía perturbado, ya que seguía teniendo sueño REM, que es el movimiento rápido del ojo, como es normal. El dato es significativo porque el soñar y el sueño REM suceden juntos, aunque algunas investigaciones científicas apuntan a que 2 sistemas cerebrales diferentes están detrás de cada uno, algo que según los científicos suizos su hallazgo confirmó. Me da la impresión de que el hospital de Zúrich es el mismo donde se ha planificado, y hablamos de eso hace 2 años,
la idea de controlar o de tener más o menos bajo el registro otro tema que os encanta, porque lo vemos constantemente, el supuesto, siempre supuesto, viaje astral. No dudéis, sueños y viaje astral. El tema de sueños jamás lo hemos tocado en Milenio 3. No queremos hacer un consultorio de sueños, de esos al uso, porque creemos, primero, que casi nadie sabe nada. Fijaos cómo está la ciencia, o sea, como para interpretar. Pero sí meternos en por qué soñamos, qué ocurre cuando soñamos, qué misterios hay cada vez que nos metemos en la cama y que todavía, digan lo que digan, no comprendemos. Así que dentro de poco, vuestros sueños. Queremos que incluso nos los contéis. Sueños asombrosos, sueños sorprendentes, y lo buscaremos científica, histórica y hasta filosóficamente. Casi ya, Carlos, que vamos entonando nuestra recta de salida porque siguen los mensajes, ¿no? Y estamos ya en el último momento. Claro que sí. Hola, soy vigilante y la semana que viene empieza a trabajar en un hospital antiguo de noche y habéis hecho que me lo piense. No, hombre, no, que tal y como está la lista del paro hay que tomar lo que sea. En Almendralejo varias personas abandonaron un edificio construido sobre el viejo hospital, gritos y poltergeist. Oye, ¿por qué se repite tanto la historia de gritos como fenómeno supuesto siempre en estas edificaciones? Es algo, y gritos de niños, ¿no? Investigaremos. Otro sitio que yo recuerdo, Tarrasa, un lugar preventorio de tuberculosos, o Busot, ¿no?, en Alicante. Los 3 ganadores del libro de Mariano Fernández Urresti. Piedad, trabajé en un hospital y además creo en las energías. Muchas personas mueren allí y sus energías permanecen, os lo puedo asegurar. Vaya testimonios que hay en la gente, sobre todo. Tony desde Teruel, hice el Camino de Santiago y mi vida cambió. Es una experiencia iniciática. Esperemos que para bien. Sergi desde Valencia, otro libro que va para él, trabajo de vigilante y creo que los perros ven cosas que nosotros no. El mío varias veces ha salido corriendo asustado. Yo propongo, casi dando una nota de humor, un programa que se siente en nuestro perro, que se llama UFO, por cierto, porque ese sí que es un compendio, como todos los perros, ¿no?, de auténticos misterios. Manolo Vigilante nos pide, dice que trabaja en un hospital y nos pide la dirección de correo para que nos mande lo que él vivió. La dirección es milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y cualquier carta a Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a nombre del programa Milenio 3. Y que el viernes, como siempre, a la 1:30 después del larguero, estaremos aquí para adentrarnos en lo desconocido, que es muy amplio. Simplemente eso, con esa humildad de que nos queda mucho por aprender, por conocer, por saber. Es un placer empezar la tercera temporada con vosotros, amigos, los oyentes de la cadena SER. Un abrazo muy fuerte, hasta el viernes. Después de estas horas de fútbol nos gustaría conectar rápidamente con 2 puntos informativos. La expectación es tremenda. De nuevo una imagen, después de la tragedia de las Torres Gemelas, vuelve a colapsar los informativos de todo el mundo, sin discusión. Vamos a saludar en Washington a Javier del Pino para saber sociológicamente cómo sigue afectando, más o menos unas 36 horas después del incidente, a ese país. Lo haremos de una forma concreta porque luego también nos sumergiremos en Internet, un mundo, a diferencia de cuando ocurrió la tragedia del Challenger, es que no había Internet, y ahora ya se puede decir que se está supurando ya las primeras teorías conspiranoicas, seguramente falsas, por supuesto, pero es curioso ver cómo también muchas personas, millones de ellas interconectadas en la red, empiezan a especular por su cuenta con qué habrá ocurrido. Escuchamos a Javier del Pino. Buenas noches. Buenas noches. Dicen los sociólogos que Estados Unidos lleva algo más de un año preparado para sobresaltos. Desde el 11 de septiembre a veces da la impresión de que el tiempo que pasa es tiempo en el que no ha pasado nada, porque todos daban por hecho que habría más atentados. Pero el país no estaba preparado para esto. Hace 17 años, cuando explotó el Challenger, la tragedia fue dolorosa, pero no existían entonces cadenas informativas en televisión, no existían foros de debate en Internet, que ha registrado una subida notable en tráfico por gente que se conectaba para saber, para leer, para hablar con otros internautas sobre una tragedia que se ha vivido en tiempo real. Decía hoy alguien que el accidente ha roto la ilusión de rutina en Estados Unidos, la agradable sensación de que no pasa nada, a pesar de que tengamos una guerra a la vuelta de la esquina. Hay quien destaca también una casualidad, que la hora en la que explotó el Columbia coincidiese casi exactamente con el momento en el que un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas en Nueva York. Casi nadie ayer por la mañana tenía en sus planes contemplar el aterrizaje de la nave. Posiblemente las televisiones ni siquiera lo habrían retransmitido en directo, porque la conquista del espacio se contempla aquí como un proceso en marcha del que hay que sentirse orgulloso, pero sin prestarle demasiada atención. Hoy la gente, en cambio, se ha despertado con una sensación parecida al 12 de septiembre del 2001, la del día después de una catástrofe tan extraña que parece una pesadilla. Catástrofe extraña que parece una pesadilla. Imaginamos que en Israel la conmoción habrá sido muy parecida. Viajaba en este vuelo de la nave Columbia Ilan Ramon. Se había convertido en algo así como un embajador judío en las estrellas. Y no pocos en Internet ya empiezan a
por lo menos sospechar. La sospecha es una palabra casi congénita de la red de redes. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los culpables? Aunque quizá los culpables solo sean, como parece, las máquinas. Buenas noches en Jerusalén, Julio de la Guardia. Buenas noches desde Jerusalén. La pérdida del primer cosmonauta israelí, Ilan Ramon, ha supuesto una auténtica conmoción nacional. El primer ministro Ariel Sharon ha ordenado colocar a media asta las banderas de todos los edificios públicos en señal de luto por la muerte de quien fuera durante unos días el primer embajador de Israel en el espacio. Precisamente por esto, Ramón llevaba consigo una Torá microfilmada y una mezuzá, que es el detalle con inscripciones bíblicas que colocan los judíos en el marco de la puerta de casa. Además, la ministra de Educación, Limor Livnat, daba una directiva a todas las escuelas públicas para que éstas dedicaran una hora de clase a discutir sobre el personaje que ha dejado de ser uno de los principales símbolos del país para convertirse en un auténtico mito nacional. A pesar de la tremenda consternación causada por esta experiencia frustrada, Ariel Sharon ha asegurado en el Consejo de Ministros que Israel tardará poco en enviar nuevos embajadores al espacio. Conmoción en esos dos puntos cardinales importantes. Santiago Camacho es nuestro conspiranoico particular, lo conocéis todos en ese Milenio 3 segunda edición que hacemos siempre de 3 a 4. Además ahora acaba de sacar un libro estupendo, Las 20 grandes conspiraciones. Hablaremos mucho de él y con él, pero en esta ocasión le hemos mandado un pequeño cometido. Yo cuando ayer veía las imágenes y todo nuestro equipo veía las imágenes, dijimos, cambiarlo todo, radicalmente. Y vamos a intentar descubrir por qué este mundo decíamos es tan hermético y cuántos misterios. Va a ser imposible en media hora, lo haremos en más ocasiones, pero vamos a intentar mostrar a la gente que este mundo sigue siendo una esfera un tanto enigmática. Santiago Camacho inmediatamente se ha metido en todos esos foros que él conoce, foros de conspiración, foros de discusión, foros de debate, porque la opinión pública, la auténtica leyenda urbana, esa que tanto nos hace disfrutar de ella Katia Rocha todas las madrugadas, las leyendas urbanas son ya instantáneas, están surgiendo, hay rumores. Lo que no esperábamos, y esto creo que nos ha contado, es que un representante de la propia NASA ha sido, hace escasamente un par de horas, el que ha realizado, digamos, una pequeña bomba informativa a nivel cibernética. Nos lo cuenta Santiago Camacho. Pues básicamente se está poniendo de manifiesto dos aspectos muy interesantes de este tema. Uno de ellos completamente inédito, y es que parece ser que todo esto podía deberse, entre otras cosas, a un caso de negligencia casi criminal. Me explicaré. Don Nelson, ingeniero de la NASA durante 36 años, escribió recientemente, ni más ni menos que al presidente Bush, para pedir una moratoria en las misiones de la lanzadera espacial, puesto que los recortes de presupuesto estaban haciendo que las medidas de seguridad se estuviesen relajando excesivamente. No se le hizo caso y bueno, él vaticinaba una catástrofe en una de las futuras misiones, algo que desgraciadamente se ha hecho realidad. Por otro lado, otros conspiranoicos están barajando la posibilidad de que en un futuro se pueda utilizar este desgraciadísimo incidente como uno de los muchos pretextos para la guerra futura contra Irak, pensando en que un análisis no demasiado independiente pudiera llevar a la conclusión de que había habido un sabotaje donde en realidad ha habido un accidente. Internet que hierve en todo el mundo con suposiciones muchas veces completamente erróneas, pero que nos demuestra qué importante para la opinión pública a partir de ahora es este mundo informático y ultrademocrático en el que cualquiera puede decir a cualquiera cualquier cosa. Recordáis seguro a Yuri Gagarin, ¿verdad? Y vamos a dedicar lo que resta del programa sobre todo a los astronautas rusos, el mundo más cerrado en sí mismo, los que no informaban nunca de casi nada, y ahora periódicos como Pravda, basta decir que era la voz de la Unión Soviética, empiezan 50, 40 años después a desvelar historias dignas del misterio, dignas de la ciencia ficción, pero reales, con hombres y fallecidos reales. Vamos a dar hoy sus identidades, vamos a comentar sus circunstancias. Yuri Gagarin, ahora Pravda lo ha sacado, que aterrizó, vamos a decirlo de una manera forzosa y mal, en un lugar que no era el adecuado, y cuenta Pravda que dos campesinas, imaginemos dos campesinas de una zona abrupta de Moscú, que ven a un hombre con una escafandra, con un paracaídas colgandero, con un traje casi reluciente, y que claro, casi se desmayan también. Yuri Gagarin dijo lo siguiente: no tengan miedo, soy uno de los nuestros, soy soviético, he descendido del espacio y tengo que encontrar un teléfono. Esto lo publica Pravda en el mes de abril, informes que no conocíamos absolutamente nadie. Pues bien, de todo eso vamos a hablar en un momento.
La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial EDAF. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y cuando don Antonio Bravo y Javier Rodríguez nos dicen nos indican con sus teclas que esta es la música que indica informativo, significa que hacemos un pequeño avance siempre de lo que viene de 3 a 4, un programa con todo tipo de cosas. Carmen Porter, buenas madrugadas, bueno, buenas noches, digo yo buenas madrugadas, acostumbrado de 3 a 4. Buenas noches. Buenas noches, Iker. En el programa de madrugada nos iremos hasta Puerto Llano, Ciudad Real, donde al parecer hace unos días ha caído una extraña bola de fuego, de la que no ha quedado ni un solo resto y que provocó un fuerte incendio. Como siempre en nuestras secciones, Iker, las leyendas urbanas de Katia Rocha, las historias perdidas de la mano de Nacho Ares, y viajaremos hasta la India con nuestro compañero Carlos Cala. También las últimas noticias relacionadas con el misterio y la biblioteca de Milenio 3. Un buen menú para esta madrugada. Hablábamos de antes de Yuri Gagarin, un auténtico héroe nacional que ahora quizás se ha visto un poco soliviantado por informaciones realmente dramáticas. ¿Quién ha hecho estas informaciones al diario Pravda o quién ha ayudado a conseguir esta información claramente misteriosa y conspiranoica, como diría nuestro compañero Santi Camacho? Bueno, ha sido Mikhail Rudenko, ingeniero, y esto es tremendamente soviético, porque vean cómo suena, de la Oficina Conceptora Experimental 456 de la región de Khimki. Él asegura que en el cosmódromo Kasputin Yar, en la región de Astrakhan, fueron lanzados al espacio 3 personas antes que Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, como sabéis, es el hombre que tiene a gala y que la humanidad sabe y conoce que orbitó en el espacio. Pues bien, había 3 nombres y 3 fechas: 1957, 1958 y 1959. La última de ellas 2 años antes de Yuri Gagarin. Y en los expedientes de los gobiernos soviéticos 3 nombres. Terrible, ¿verdad? X1, X2 y X3. 3 siglas, 3 nombres, 3 hombres reventados en el espacio. Hoy sabemos sus identidades. El primero, Alexis Ledovsky. Su cuerpo explotó a 200 millas en una nave tipo Vostok, siempre según las informaciones del diario Pravda. Sherenti Sivorim fue el segundo mártir de la conquista del espacio por los cosmonautas soviéticos. Lo más dramático es que en su asfixia, según cuentan estas informaciones, sus lamentos o su casi agonía fue registrada por varias estaciones de radiofrecuencias, una de ellas en Bochum, en Alemania. Y el tercer hombre de esta triada macabra fue Andrei Niktov. Hasta el mes de abril, pues casi 50 años después, la opinión pública no supo nada. Y en Milenio 3 sabéis que nos fiamos muy poco de las informaciones oficiales, vengan de donde vengan, porque luego nos encontramos con cosas como estas. En el año 1961, Valentin Bondarenko murió en otra prueba del llamado prototipo Vostok. Se cuenta que la atmósfera de su nave se incendió, quedó carbonizado. ¿Y sabéis hasta cuándo nos hizo público este hecho? Hasta que el periódico Izvestia lo sacó en octubre de 1986. Como siempre, y además, lógicamente, con un mayor ingrediente de misterio, el mundo de la aeronáutica rusa fue algo casi tomado como proceso de guerra fría contra Estados Unidos. Las informaciones no llegaban. Mientras las naves norteamericanas tenían el apoyo de todo el mundo, pues los rusos no se encontraban con esa amabilidad. Hubo un primer mártir que no pudo ocultarse, un hecho dramático que muy pocos conocen. Lo conoce perfectamente, cómo no, el que fue director de los proyectos de naves espaciales de la NASA en España, don Luis Ruiz de Gopegui, y nos recuerda la historia del comandante Kamarov, una historia tremenda. En la Unión Soviética, en el año 1967, pues murió un astronauta, Kamarov se llamaba, y este murió en la operación de reentrada. Fue dramático porque ya sabe usted que los rusos caen en el desierto con paracaídas, pero su nave, su cápsula, pues había perdido el control y iba dando vueltas, y entonces él se dio perfectamente cuenta de que el paracaídas se había enredado con la propia nave,
y entonces se dio cuenta que se iba a estrellar porque bajaba a una velocidad tremenda. Lo anunció y en efecto así fue. Chocó con tierra y murió en el choque. Latidos de corazón, según nos informan estos reporteros, ingenieros aeronáuticos rusos, quizá un tanto despechados con su propio pasado. El 4 de febrero de 1961 estos latidos de un corazón humano, estaban siendo transmitidos desde un satélite por parte de los comandantes Volokonev, Iván Kachur y Grachev. Según cuenta siempre el diario Pravda, se perdieron en el espacio, fallecieron en la nave, no fueron jamás recuperados, y aquella transmisión sí se recogió. Nos contaba don Luis Ruiz de Gopegui en la terrible historia del comandante Kamarov. Este sí, salió en todos los medios de comunicación, bueno, con ciertas restricciones, pero fue conocido. Y se empezó a hablar, ya había conspiranoia en aquella época, del inicio de una especie de maldición. La nave de este comandante era la Soyuz 1, el año 1967. Poco antes, al mismo tiempo que la Soyuz comenzaba la carrera por el espacio en la Unión Soviética, en Estados Unidos un nombre se hizo célebre, Apolo. Pero en el Apolo 1 hubo otra tragedia. Los comandantes Virgil, Grissom y Edward White realmente perecieron en la propia plataforma, en el propio prototipo. Y se empezó a hablar de una cierta maldición. Hubo escritos, libros. El primero, por ejemplo, el primer libro que llega en castellano sobre astronautas, Los hombres del espacio, año 1961, pues hablaban ya de las posibilidades de que el propio espacio, el cosmos, no quisiera que nosotros fuésemos exploradores. Eran, por supuesto, teorías de la época, una especie de miedo ancestral. 6 años después, las muertes del Apolo 1 y el Soyuz 1 hicieron que muchos pensaran exactamente lo mismo. Cuando realmente los norteamericanos llegaron a la Luna, los soviéticos tuvieron que emprender una carrera a contrarreloj. Dejaron de lado aquel proyecto tan publicitado y se concentraron en ser los primeros en otra cosa. ¿Qué otra cosa podía ser esa? Pues una de ellas se aseguraba que era el acoplamiento de varios astronautas en una especie de estación espacial. Por desgracia volvemos a hablar de 3 mártires, y son cosas, comprendo, no muy conocidas. Esto sí que se publicó incluso en España. La vieja y entrañable revista Algo y el redactor Marius Yeguet se hacían eco de la extraña historia de la Soyuz 11. Los capitanes, también militares, George Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Víctor Patsayev, intentaban acoplarse a la nave Salut. Eran hombres casi bromistas, intentando contrarrestar la propaganda de Aldrin, Armstrong y Collins llegando a la Luna. Los rusos incluso dedicaron a ellos minutos de televisión, conexiones, había incluso chistes. Eran los héroes. Pero los héroes llegaron muertos, dentro de la nave, sin decir ni mu, y nadie nunca lo pudo explicar del todo. Se lo preguntamos a don Luis Ruiz de Gopegui, director de la NASA en España en aquella época. La Soyuz 11 se desacopló, estaba acoplada a una estación espacial, me parece que era la Salyut, no me acuerdo cuál, pero estaba acoplada. Se desacopló y al desacoplarse se produjo una pérdida de atmósfera, y entonces los astronautas no les dio tiempo de cerrar la llave de paso y la atmósfera se les fue fuera, la atmósfera que había dentro de la nave. Se quedaron en vacío y por tanto murieron de forma trágica, se les explotaron las venas y en fin fue una muerte muy... Y luego ya cuando cayó a tierra, ya en el centro de control sabían perfectamente que estaban muertos, porque no respondían a sus llamadas y porque ellos habían observado en la telemedida que se habían quedado sin atmósfera. Sabéis que hay un mail, milenio3@cadenaser.com, un contestador 915324532, y que damos todo este equipo buena cuenta de todas vuestras sugerencias y peticiones, críticas, alabanzas, lo que queráis. milenio3@cadenaser.com. Estamos imbuidos, se ha convertido este set, este estudio 1 de la cadena SER, en una auténtica nave espacial, en tierra eso sí, pero con la imaginación y con las esperanzas en el cosmos. Hablábamos de esas 3 muertes y yo me imagino a los reporteros incluso de televisión, a las personas ingenieras aeronáuticas rusas, cuando no comprendían cómo Volkov, Dobrovolsky y Patsayev
no respondían, cómo habían sido tan ufanos en lo que era el trayecto de vuelta y cómo durante horas no respondían, casi lo que ocurrió desgraciadamente con el Columbia. En este caso el drama fue mucho mayor. Se habló de lo que comentaba don Luis de Gopegui, pero mucha gente lo negó, habló de otras cosas, se especuló en su día incluso con experimentos de cobayas humanas. Aquellos 3 hombres no llevaban escafandra, estaban sin los trajes protectores, los 3 con el cinturón puesto, los 3 muertos, en pleno silencio. Fueron enterrados como auténticos héroes de la nación. Volkov, Patsayev y Dobrovolsky, una de las historias más extrañas de la aeronáutica rusa, Soyuz 11 en 1971. Una muerte brutal, según nos comentaba don Luis de Gopegui. Y esas especulaciones continuaron y fueron fomentadas incluso en Estados Unidos. Propaganda, misterio, autenticidad. Uno de los periodistas que más se metió en esta historia fue Frank Edwards. Y me vais a perdonar, pero es que estas historias son reales, pero parecen pura ficción. Frank Edwards, reportero que hizo varios libros, tenía encargado a su editor una edición de un libro que según iba a ser un gran bestseller: Los misterios de la aeronáutica rusa. Contaba, o quería contar, Frank Edwards en ese borrador que jamás se publicó después y que hizo patente o difundió uno de sus editores, que tenía información secreta en el año de 1968 sobre pruebas realizadas adrede negativas sobre los cuerpos humanos de los soviéticos. Quizá no solo se refería a Volkov, Patsayev y Dobrovolsky, sino a otros muchos, quizá a los primeros X1, X2 y X3 que reventaron en el aire antes de Gagarin. Quizá quería publicarlo en el 68 Frank Edwards. Frank Edwards apareció en su viejo coche con un tiro en la cabeza. Y después, en esta historia extraña del mundo de la aeronáutica, nos tenemos que ir evidentemente a el Challenger. Esa historia que realmente recordamos todos en una imagen patética, tremenda. Esa historia de esos 7 valerosos hombres que perdieron su vida. También aquí hubo misterio. También aquí hubo gente que dijo que lo predijo. Pero claro, es muy sencillo poder decir a toro pasado que uno, como si fuera un Nostradamus cualquiera, pero en falso, pues realmente ve cosas. Pero hubo un escritor, Jenny Randles, que lo dejó por escrito 3 años antes. Javier Sierra nos lo cuenta. Ella tuvo un sueño muy particular y lo escribió. Habló de que ella había visto cómo de noche salía el transbordador espacial hacia el espacio y que aproximadamente 1 minuto después del lanzamiento uno de los depósitos de combustible ardía y explotaba la nave en vuelo. Claro, salvo el detalle de la noche, el resto de los detalles son muy ajustados a lo que después ocurrió, y esto pues tuvo en jaque a esta mujer durante varios meses, que se dedicó a recoger otras experiencias similares de personas que también habían soñado con el accidente del Challenger, pues aproximadamente desde hacía 1 o 2 años antes de que tuvieran lugar esos acontecimientos. Incluso en registros como el Registro Central de Premoniciones, que es una iniciativa que lleva muchos años funcionando en los Estados Unidos, se registraron varias notas haciendo alusión a la eventual explosión de un transbordador espacial. Lo que no coincidía en aquella época, porque muchos de aquellos sueños hablaban de un accidente cuando el transbordador espacial regresaba de una misión espacial, lo que no se ajustaba a lo que ocurrió en 1986, desde luego se ajusta como un guante a lo que ha ocurrido hace apenas unos días. Jenny Randles, que escribía en noviembre del 83 esa premonición, ese estallido del Challenger. Bueno, historias que quedan ahí paralelas, que es mejor casi rondar en ellas, pero que pertenecen a la historia de estos fenómenos. Una cosa de la que hablaremos seguro, los fenómenos extraños en torno a astronautas, y hay documentación que os va a sorprender, es por ejemplo los cambios de conciencia que se producen en muchas de estas personas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Edgar Mitchell, del Apolo 14. En febrero del 71 tuvo una misión increíble: experimentar telepáticamente, y esto se publicó en todo Estados Unidos. Nos lo cuenta también Javier. Este hombre tenía que ser sujeto tanto emisor como receptor de las ondas telepáticas de un supuesto dotado paranormal muy conocido en aquel entonces en Estados Unidos, llamado Olaf Johnson, que debía transmitir
mediante el poder de su concentración, las imágenes típicas de las cartas Zener, unas cartas que se utilizan en experimentos telepáticos desde hace muchos años y que recogen imágenes geométricas muy precisas. El resultado de aquellos experimentos fueron 275 ensayos, pues fue bastante sorprendente porque hubo un índice de aciertos que superaba casi el 40%. Después de aquel vuelo del Apolo 14, sufrió una transformación personal muy seria y se convirtió en uno de los principales defensores de la validez científica de la parapsicología, llegando incluso a ser uno de los miembros fundadores de una organización internacional importante que entonces recibió el nombre de Instituto de Ciencias Noéticas y que se ha dedicado prácticamente hasta nuestros días a defender precisamente que todo lo relacionado con investigación psíquica humana debería tener un lugar de honor en todas las universidades del planeta. En definitiva, enigmas que sobrevuelan, nunca mejor dicho, a los hombres del espacio, estos auténticos héroes. Iremos sabiendo muchas de ellas, seguro. Don Luis Ruiz de Gopegui, nos comentaba que a día de hoy vamos empezando a saber muchas cosas, sobre todo de la aeronáutica rusa, que se ocultaron, algunas terribles, muertes de cientos de civiles. En todo el tiempo que existió la Unión Soviética, pues en efecto no había ninguna transparencia, y entonces pues así como los americanos indicaban todo lo que hacían y todo lo que pasaba, y cuando había muertos pues indicaban el número de muertos y todo, pues los soviéticos no lo hacían así porque su política era completamente distinta. Una vez que apareció Rusia, pues se han empezado a desvelar muchas cosas y entonces se ha sabido muchas cosas que antes no se sabía. Pero lo que es evidente, porque esto se detectó desde el espacio, que los soviéticos tuvieron explosiones muy importantes en la rampa de lanzamiento.